Muy buena, ha terminado 2021 y, aunque ya estamos a mediados de enero, he pensado que podía hacer un top con las mejores lecturas mías, personales, de 2021. He visto que es algo que en otros canales de YouTube se hacen y también lo he visto en Twitter. A mí siempre me ha resultado útil para coger ideas del libro, así que he pensado hacer este top 15 de mis mejores lecturas. Que son 15 porque simplemente me cuadraba a mí bien para encajar las lecturas que quería mencionar realmente. El orden que he seguido, de menos a más, según me ha gustado, es totalmente personal. No tiene ningún tipo de juicio más allá de mi opinión personal. Yo no soy ningún tipo de crítico literario, un experto, ni nada en absoluto, por supuesto, solo un lector, pero me parecía más interesante hacerlo así. Por otra parte, cualquier opinión que tengas sobre las lecturas, qué te han parecido, si alguna de ellas las has leído, o libros que tú hayas leído y que creas que merecen la pena y que otros deberían leerlo, ponlo abajo en comentarios, que así podemos compartirlo y siempre es de ayuda. Así que sin más, no quiero hacerlo largo, este es el vídeo con el top 15 de lecturas de 2021. Con el número 15, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Aquí me temo que debo pedir disculpas básicamente a todo el universo literario, porque esta obra culmen de la literatura universal no me gustó. Entiendo su trascendencia, su originalidad y la belleza de su prosa, pero la verdad es que no conseguí conectar con el realismo mágico. Supongo que es que no está hecho para todo el mundo. En cualquier caso, una mención especial a la edición que yo he leído, que es una edición de la editorial Random House, ilustrada por Luisa Rivera, una edición especial por el 50 aniversario de la obra, que me regaló mi padre para Navidad y ha sido una buena oportunidad para leer un clásico que lo tenían pendiente. Esta edición es chulísima. Un día habría que hablar sobre las portadas de los libros y las ediciones especiales y cómo pueden llamar más o menos la atención un libro en base a eso. El número 14, de los delitos y de las penas, de Cesare de Beccaria. El famoso ensayo de Cesare de Beccaria y uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema judicial actual. Pude releerlo después de conseguir un libro de segunda mano en una librería de viejo y fue agradable releerlo años después de haberlo tenido que estudiar en la facultad. Además, fue la segunda reseña que hice en el canal, que os dejo por aquí arriba en la etiqueta, y un imprescindible del pensamiento ilustrado. Bastante satisfactorio releerlo con una visión diferente a los primeros años de facultad y disfrutarla más de lo que pude hacerlo en su momento, en definitiva. En el número 13, Línea de Fuego, de Arturo Pérez Reverte. Reverte hace un retrato detallista de la guerra civil. A través de un combate ficticio en algún punto de la ribera del Ebro, presenta a los principales arquetipos de participantes en el conflicto, dando su visión de lo que fue la guerra y los grises que había en las trincheras. Este es su alegato contra el maniqueísmo reinante al hablar de la guerra civil. A mí personalmente me gustó bastante, especialmente el trasfondo histórico, aunque quizá no hubiera pasado nada si hubiera sido un poco más corto. Aquello que se dice de que le sobran 100 páginas. 12. A golpes de sable, de Gabriel Cardona. Hay muchísimos militares que han sido relevantes en la historia española, especialmente en política y especialmente en el siglo XIX. Bueno, y como no mencioné el siglo XX. Este libro es un recorrido por esos militares trascendentales, que es un recorrido por la propia historia de España. Sirve un poco para ordenar todos esos nombres que están ahí con una pequeña biografía de cada uno. Rafael del Riego, Espartero, Narváez, Franco son algunos de los que aparecen. 11. Nada, de Carmen Laforet. Esta es la primera novela que Carmen Laforet escribió y primera ganadora también del Premio Nadal en 1945. Es la historia de una joven que llega a Barcelona buscando vivir su propia vida y muestra la capacidad para transmitir la atmósfera opresiva del piso de la calle Aribau y las frustraciones vitales de sus personajes. Lo que sorprende aún más al tener en cuenta que escribió esta obra con solo 23 años. Aún así, aunque siempre lo negara la autora, los reflejos autobiográficos son difíciles de no percibir durante toda la novela, especialmente la psicología de los personajes y las relaciones que mantienen entre ellos. La siguiente reseña que suba, de hecho, será de esta novela, que ya la estoy preparando, así que si no lo has hecho todavía, suscríbete para poder verla cuando salga. En resumen, es una novela que trata sobre la naturaleza humana, con frases brillantes y una comprensión de la psicología humana digna de admiración. 10. La República y su enemigo, de Manuel Chávez Nogales. Los artículos que Chávez Nogales escribió para el periódico del que era director muestran la realidad de una segunda república en continuo conflicto y con enemigos en todo el espectro político. Qué bien escribía este tipo, la verdad. Me gustó mucho, lo recomiendo totalmente
y por eso de este libro hice la tercera reseña que subí al canal, que la dejo por aquí arriba por si queréis echarle un vistazo. Si te interesa ese periodo de la Segunda República, léelo, y si has leído otras cosas de Chávez Nogales, pues también te lo recomiendo. 9. Una tierra prometida, de Barack Obama. El primer tomo de las memorias de Obama enseña los entresijos de la campaña, de la gestión de la crisis económica, de cómo es vivir en la Casa Blanca, de las relaciones familiares, de Afganistán o sus reuniones y opiniones de Sarkozy o Putin. Todo ese salseillo político que hay detrás de los líderes políticos. Quizás sea un libro para muy cafeteros, aunque he de decir que el estilo es bastante ameno. A mí me gustó mucho, me lo leí muy rápido, aunque es un tocho importante, y se espera que haya un segundo tomo. 8. Filosofía pública, de Michael Sandel. Aunque este libro pueda parecer para un público muy específico, no creo que lo sea, sinceramente. Sandel aquí utiliza noticias o ejemplos concretos de la vida diaria para ilustrar cómo en ellos se presentan debates morales que la sociedad debe tener. La idea es que la filosofía y la política está en la mayoría de acciones cotidianas que realizamos, y no es algo extraño para 4 interesados en el tema. Personalmente es un libro al que le tengo mucho cariño, porque fue el que me descubrió en la facultad cómo abordar los asuntos públicos de una forma totalmente distinta a la concepción que tenía yo hasta ese momento. El libro estaba descatalogado hasta hace poco, hasta el año pasado, y ahora que lo han reeditado he aprovechado para comprarlo y así tenerlo y releerlo. 7. El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Fitzgerald refleja los años 20 a través de la vanidad, la opulencia, el exceso obsceno y la insatisfacción vital continua de sus personajes. Es considerada como una de las mejores novelas de todos los tiempos y lo cierto es que me pareció muy buena. El misterio de quién es Jay Gatsby y por qué hace lo que hace consiguió que Scott Fitzgerald fuese considerado uno de los mayores novelistas de la literatura. Y la verdad es que el libro me ha gustado más que la última película que protagoniza Leonardo DiCaprio. 6. El fin de la fiesta, de Rubén Amón. Rubén Amón hace aquí un alegato en favor de la tauromaquia. A mi juicio, utiliza argumentos elaborados e interesantes de analizar, sin esquivar las principales polémicas en torno a la tauromaquia, también las polémicas políticas. Aunque centra el punto de discusión en si las corridas de toros son cultura o no, alzándola merecidamente a la categoría de expresión artística, pasa tangencialmente por la que, en mi opinión, es el centro real del debate. Siendo arte el toreo, ¿justifica esto que se mate a un animal? Muy interesante para debatir sobre esta eterna polémica con unas bases más sólidas. Lo recomiendo especialmente si no eres taurino. Y empezamos este top 5 de los libros que más me han gustado en este 2021. Como decía, el sentido de hacer todo esto es recomendar libros para que quien quiera pueda coger ideas y si le gusta la temática que los lea. Si por ahora te está gustando, te está sirviendo, te agradezco si le das like porque ayuda mucho. Así llegamos al 5, Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Probablemente el ensayo más vendido y además el primer vídeo que saqué en YouTube. Te dejo aquí arriba también la reseña. En cualquier caso dejaré todos los links que aparezcan en la etiqueta en la caja de descripción. Es un libro de pura divulgación. Interesante como reenfoca qué es el ser humano y su lugar en el mundo. Le añade alguna idea atrevida y una crítica de la historia de la humanidad para hacer un libro muy criticable también, pero que te engancha, la verdad. Totalmente recomendado. Y en el número 4 de este top, Archipiélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn. Este es otro libro del que tengo pendiente hacer una reseña, porque es demasiado impactante. La recopilación de testimonios a lo largo de una vida de Solzhenitsyn construye un tratado sobre el sistema de purgación soviético y la vida en los gulags. Es una lectura algo árida, tengo que admitirlo, pero que compensa por la trascendencia de lo que relata. Por ser esperada, la realidad de esos campos no es menos dura. La obra tiene una mayor dimensión por la dificultad y los peligros que el autor y sus colaboradores se encontraron para poder alumbrarla. Es tan interesante la historia sobre cómo se escribió el libro como su propio contenido. Os dejo un documental sobre su elaboración en la descripción del vídeo por si queréis echarle un vistazo. Es una historia que realmente merece la pena. 3. El catolicismo contado a las ovejas, de Juan Eslava Galán. Aquí, Eslava Galán hace un repaso a la historia del catolicismo que lleva desde los orígenes del judaísmo hasta la solidificación de la doctrina católica por San Pablo.
con su estilo particular, siempre irónico, algo socarrón, quizá incluso puede hacerse un poco pesado la continua burla o ese estilo informal. Busca quitar la mitificación y divinidad a las enseñanzas de la Iglesia para dilucidar cuál es la realidad histórica de la religión más importante del mundo. Siendo muy ameno, que lo es útil si te interesa la religión, la historia y quieres ver de dónde viene lo que llevas escuchando toda tu vida en torno al cristianismo. En el número 2, 18 de julio de 1936, de Pilar Mera. ¿Cómo se llegó al levantamiento militar? La historiadora Pilar Mera consigue explicar aquí los sucesos que llevaron al alzamiento contra la Segunda República y a la posterior victoria en la Guerra Civil. Una manera accesible de empezar a comprender el contexto de la Segunda República y las tremendas dificultades con las que tuvo que lidiar. Es además uno de los títulos de la colección de Taurus, la España del siglo XX en 7 días, que hace un repaso de las fechas más significativas de ese periodo en nuestro país. Además de gustarme muchísimo, fue el libro escogido para hacer el primer programa del podcast del blog El Lector con mi amigo Jaime Fernández Paino y Jaime Ferrivila, por lo que es un libro que también le tengo cariño. Os dejo el link del podcast en la descripción por si os interesa. Está tanto en ebooks como en Spotify. Y por último, el libro que a mí más me ha gustado este 2021 ha sido La Iglesia Católica, de Hans Kung. Sí, otra vez otro de la Iglesia. El teólogo y sacerdote, fallecido en 2020, hace una aproximación a la historia de la Iglesia Católica como institución. Desde su profundo conocimiento y crítica, no en vano fue castigado por Juan Pablo II con la prohibición de enseñar teología en centros religiosos, presenta la evolución de la Iglesia como sistema de organización de la religión, la evolución de los pontificados, de las discusiones doctrinales en su seno y el contexto de las decisiones tomadas en torno a cómo funciona y cuáles son sus dogmas. Es un libro para todo el que haya crecido en un país de tradición católica y sobre todo para todo el que sea creyente. Que la temática no te eche para atrás. Te encontrarás con los porqués de elementos que has ido interiorizando y que nunca te has cuestionado. Sin duda, a mí personalmente, la lectura que más me ha aportado este 2021. Estos han sido los libros que más me han gustado en 2021. Al verlos juntos me parece una mezcla un poco extraña, la verdad, pero bueno, la verdad es que lo he disfrutado. Por supuesto, como he dicho al principio, este es mi gusto personal. No soy nadie para decir que García Márquez merece estar en esta o tal posición o que es mejor o peor que otro. Simplemente he conectado más o menos con uno u otro libro. Como decía, esto es una idea que he cogido de otras cuentas que he visto y en Twitter que hay gente que coloca un listado con sus libros preferidos con todas las lecturas que he realizado a lo largo del año, y a mí es algo que me sirve porque normalmente yo tengo en la galería de fotos del móvil una carpeta de libros que lleva casi 200 capturas de pantalla con títulos lo veo, se me ocurre, y me lo voy a guardar, y cuando quiero leer algo pues voy ahí y busco a ver qué puedo coger ahora. Así que pues espero que os haya ayudado, al menos a mí siempre me sirve. Si es así, si te ha gustado, darle un like, que lo ayuda bastante al canal y te lo agradecería. Como veis, he cambiado un poco el fondo para mejorar el audio, que no se escuche los coches de la calle continuamente. Estoy probando este pedazo de regalazo de cumpleaños que tengo nuevo, a ver qué tal funciona el micro. Si algo se escuchará mejor, supongo yo. Y bueno, la verdad es que estoy muy satisfecho. Estas cosas siempre prefiero decirlas al final cuando ya se han quedado los que se tienen que quedar a ver esto. Estoy muy contento porque solamente este va a ser el cuarto vídeo que subo. Hemos pasado de 8 suscriptores a 26 por ahora cuando estoy subiendo este libro, 26 suscriptorazos, que no es nada, que yo lo sé, que es la nada absoluta, ni siquiera es algo recomendado todavía cuando buscas el título directo en la búsqueda de YouTube, pero 26 personas es una sala llena. Entonces yo pues estoy muy muy satisfecho de ir poquito a poco progresando y haciéndolo con esto que me gusta y que es que estoy disfrutando todo el proceso. Simplemente quería compartirlo con vosotros. Y para acabar, si alguno de los libros que he mencionado quieres que haga alguna reseña, coméntalo. Así como si tienes algún libro que dice, este debería leerlo, o no sé, os lo has leído, si lo has leído, haga una reseña, pues también todo este feedback, la verdad es que sería de mucha ayuda. Y ya está, no quiero hacerme pesado con esto de la ayuda y tal. Simplemente gracias por estar ahí, gracias por haber visto este vídeo. Un saludo y nos vemos.